Vamos a hablar de Parkinson porque mañana, 11 de abril, es el día elegido para tomar conciencia sobre la enfermedad del Parkinson en todo el mundo, y el Hospital Universitario va a estar brindando charlas sobre esta temática. Y por eso estamos con Fabián Cremaschi, neurocirujano del Hospital Universitario. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a definir qué es el Parkinson. Bien. La enfermedad, ya no se usa más la palabra mal de Parkinson como antes porque hay que sacarle la connotación negativa. Y esto de sacarle la connotación negativa es real, no es solo palabras, porque ha mejorado mucho la ciencia en estos últimos años. Ya lo escuchábamos al doctor Barón hablar de que hoy es el Día del Investigador Científico. Exacto. Y hay mucho para darle a los pacientes de buenas noticias. Entonces, como te decíamos, una enfermedad que nosotros le decimos neurodegenerativa porque significa que ciertas neuronas van muriendo. ¿Qué neuronas? Unas neuronas que llamamos dopaminérgicas. Bien. Que justamente la dopamina es la sustancia que disminuye en los pacientes con esta enfermedad, y cuando disminuye a cierto nivel aparecen las manifestaciones, lo que le llamamos enfermedad de Parkinson. Bien, ¿hay alguna edad en la cual aparezcan mayormente esta enfermedad? Buena pregunta, porque eso es fundamental de acuerdo a la edad que aparezca la enfermedad. No es lo mismo un paciente que aparece la enfermedad a los 40 años que aparece a los 70 u 80. Bien. Eso lo vemos muy frecuentemente en la consulta cuando viene el paciente de 80 años que recién le han diagnosticado Parkinson y se quiere operar. Le decimos que no sea problema, que es muy benigno a esa edad. Bien. Así que ¿Hay tratamientos entonces? Hay muchísimos tratamientos. Nosotros insistimos mucho, y yo siempre, inclusive se lo enseño a los estudiantes de medicina, que hay como una pirámide donde la base es la educación. El paciente tiene que saber conocer su enfermedad. Después la parte psicológica, emocional es muy importante. Hay una constante que cuando el paciente está estresado tiembla más, entonces quiere más pastillas y no. Claro. Lo que hay que hacer es que tal vez el paciente necesita estar más tranquilo, más relajado. El deporte es fundamental, la actividad física. Fíjate cómo la pirámide se va estrechando y todavía ni siquiera te hablo de fármacos. La terapia ocupacional, mantener el cerebro ocupado, una buena nutrición. Recién cuando estamos llegando a la puntita de la pirámide empezamos a hablar de fármacos específicos o de cirugías específicas. Pero si la base no es sólida, ni el mejor neurólogo va a poder manejar la medicación si no, vuelvo a insistir, esta base terapéutica está bien afianzada. Y la pregunta del millón, recién lo hablábamos, ¿hay prevención para esta enfermedad? Esa es una palabra que yo sé que a ustedes les encanta preguntar y a nosotros no nos gusta para nada contestarla, porque hablar de prevención es difícil en una enfermedad donde hay un fuerte componente genético. Se cree que hay una predisposición genética y hay un factor ambiental, como por ejemplo los plaguicidas, donde actúa en esa predisposición genética y desencadena de alguna manera la enfermedad. Esto es como, para que la gente lo entienda, yo puedo fumar mucho, no lo hago, pero si no tengo la predisposición genética, nunca voy a tener cáncer de pulmón. Perfecto. Hay personas que fuman muy poquito, tienen una fuerte predisposición genética y tienen cáncer de pulmón. Bueno, con la enfermedad de Parkinson pasa lo mismo, pero no es una herencia, y esto también para los que nos están escuchando que tienen la enfermedad de Parkinson y nos preguntan, ¿mi hijo la va a tener? No, no hay ese tipo de herencia tan directa como el color de ojo, la forma de la nariz, porque si mi hijo es igual, no necesariamente. Perfecto. ¿Y hay algún estudio que se puede realizar para ver si la persona puede llegar a tener esta enfermedad en un futuro? Justamente mañana el doctor Guirao en el Hospital Universitario a las 10 de la mañana, son charlas a la comunidad libres y gratuitas, va a hablar de los estudios por imágenes que se hacen. Hay dos equipos de PET resonancia. No importa el nombre, pero el concepto es que hay dos equipos en toda Sudamérica para hacer un diagnóstico más correcto que apoya a la clínica de la enfermedad de Parkinson. Uno está en San Pablo y otro está en Garibaldi 405 de acá de la ciudad. Lo tenemos en Mendoza. Y es de la FUESMEM, y nosotros como Universidad Nacional de Cuyo somos padres, somos padres también de la FUESMEM. Eso es importante que la gente de Mendoza lo sepa, porque a veces todo el mundo se quiere ir a Buenos Aires, Estados Unidos, Europa, y acá en Garibaldi 405, con muy mal estacionamiento en los alrededores, eso lo tenemos que reconocer como mendocino, pero lo tenemos ahí. Entonces el doctor Guirao va a hablar de la parte de imágenes, de neuroimágenes, que es muy importante, y tenemos esta joyita que hay que explotarla. Totalmente. ¿Qué consecuencias en la vida de la persona tiene padecer Parkinson? Muy buena pregunta. Ahí entra un concepto que es calidad de vida. Por definición, la calidad de vida es personal. Esto lo vemos, por ejemplo, el paciente que viene acompañado por el cónyuge.
Sí. Que a veces viene el paciente y dice, doctor, opérelo porque mira cómo tiembla. Entonces yo lo miro y le pregunto, ¿a usted le molesta? No, a mí no, a él le molesta. Claro. Entonces, si la calidad de vida del paciente no está afectada, el tratamiento siempre va dirigido a la calidad de vida del paciente. Y el paciente nos define a nosotros su calidad de vida. Bien. No es lo mismo, por ejemplo, el temblor en un paciente que es pianista, por ejemplo, a que es agricultor. Exactamente. Porque la destreza del agricultor, la destreza fina, me refiero manual, no va a ser tan necesaria, pero Bien. sí para tal vez un pintor o un pianista. Bueno, vamos a recalcar entonces que la operación va a llegar cuando la calidad de vida del paciente esté muy afectada. Exactamente. Que hay otros tratamientos antes de llegar a de la esa cirugía. pirámide es la puntita, la puntita, la puntita que en términos generales y a nivel internacional se calcula que el 30% de los pacientes con Parkinson se benefician de la cirugía. Bien. De 10, 3 nada más. Bien, perfecto. Datos a tener en cuenta Exactamente. para aquellas personas que están sufriendo también esta enfermedad y tienen como única solución la cirugía. Bien, vamos entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber informado sobre esto, sobre el Parkinson, es una enfermedad que tiene datos, se me cayó el celular, datos de cuántas personas afecta esta enfermedad. El 1% de la población, El 1%, aproximadamente. bien, perfecto, el Y más o 1%. menos igual hombres que mujeres. Bien, entonces recordamos que mañana se van a estar haciendo charlas. Sí. Bien, en el Mañana, hospital universitario. Sí, tenemos dos actividades en realidad, justamente. Y esto es importante que la gente diferencie las dos actividades, porque a las 10 de la mañana en el hospital universitario, aula 2, son charlas donde docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, gente de Neurofuemen, va a dar charlas generales para la población. Y a las 3 de la tarde, Sí. en Garibaldi 405, en Neurofuemen, vamos a hacer un screening de pacientes con enfermedad de Parkinson que nos preguntan por la cirugía. Entonces, todos aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson, más de 4 años de enfermedad, Perfecto. que hayan respondido a la levodopa, no te hagas problema que el que me está escuchando Bien. sabe a qué me refiero, Sí. pero que ya la levodopa no funciona Sí. más o le está produciendo daños y sabe que nosotros en Mendoza hacemos cirugía desde hace 52 años con el doctor Sekanovich, hay un consultorio gratuito, Sí. 10 minutos, Bien. nada más. Se tiene que registrar en un WhatsApp, que si querés después te lo dejo. Perfecto, lo y dejamos. es distinto a la de la mañana, que la mañana Bien. puede ir cualquiera. A la de Bien. la tarde exclusivamente para Pacientes. este grupo de pacientes. Perfecto, nada más. entonces hechas las invitaciones, Fabián Cremachi, neurocirujano del Hospital Universitario, muchas gracias por haber Muchas gracias a estado vos. en Laica a las 10 y seguramente nos volvemos a encontrar. Exactamente.